Ha resucitado. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Qué sería del cristianismo sin la resurrección? ¿Qué sería de nuestra fe sin el objeto de esa fe? Hoy estamos recordando lo que debemos recordar cada día, que Jesucristo ha resucitado. Y por la resurrección de Cristo es que hoy estamos delante de Él y estamos disfrutando de su presencia, disfrutando de un Dios vivo y verdadero. Un Dios que no nos avergüenza, que no nos ha dejado sin esperanza. Un Dios que está presente y que transforma la vida. Que trata con el corazón, que habla el corazón. Pero que hoy queremos recordarle de una manera especial. No porque cada domingo no tengamos que hacerlo, sino porque hoy se conmemora ese hecho histórico, pero ese hecho glorioso, en el que la tumba quedó vacía. Vimos al Señor Jesús a lo largo de la Escritura que se fue presentando. Una y otra vez se iba anunciando la venida del Mesías, de alguien que iba a ser el libertador, el gran Dios, el Mesías prometido. Y en un pesebre en Belén nació como un frágil niño. Ese niño que tal vez no prometía mucho por el lugar en el que estaba. Los ángeles le anunciaron a los pastores que había llegado el Señor. Que el Dios eterno, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, como toda su presentación, había llegado al mundo y estaba envuelto en pañales. Y así es como el gran Dios hizo su entrada al mundo, a esta esfera temporal en la cual vivimos nosotros. Sin mucho reconocimiento, sin mucho ruido, sin embargo con una misión totalmente trascendental, que iba a cambiar y transformar la eternidad, el tiempo. Hay un antes y un después de él, que vivió como el hombre perfecto, que caminó por las calles polvorientas en Jerusalén, en Judea, pasó por Samaria, recorrió todo Galilea y todos los caminos por donde él pasaba, la gloria de Dios le acompañaba. Porque el Dios hecho hombre estaba caminando por el medio del pueblo. Y hay una canción que me gusta mucho, ¿no? Que es esa canción que dice, la gente camina. Y dice, Él también camina, como todos ellos. Y así el Señor Jesús caminó por la tierra, mostrando la gloria de Dios en algunos sucesos especiales. Y hubo un momento glorioso, sublime, en el cual Él resplandeció y mostró su gloria. Se transfiguró. Y 3 personas fueron testigos de eso y dijeron, es bueno para nosotros que estemos aquí. Porque la gloria de Dios, el Señor, estaba presente. Hermanos, es bueno para nosotros que estemos aquí. Porque el Señor está presente. Porque su Espíritu está con nosotros y porque Él quiere mostrarnos su gloria. Es bueno para nosotros que la iglesia se junte, que alabemos a Dios y que le recordemos. Vez tras vez Él fue anunciando para qué había venido el mundo. Y Él dijo, he venido para entregar mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mi propia voluntad la entrego. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte de Cristo no fue un asesinato. ¿Se dan cuenta? No fue un asesinato. A Jesucristo nadie lo asesinó. Sí lo torturaron, sí lo maltrataron, sí lo avergonzaron, lo humillaron, lo escupieron, blasfemaron su nombre, lo injuriaron, lo juzgaron injustamente, pero no lo asesinaron. Entonces, si no fue un asesinato, ¿fue un suicidio? No, tampoco fue un suicidio. Él no se quitó la vida a sí mismo. Él entregó su vida con un propósito, con el objetivo de volverla a tomar para demostrar que Él es el Santísimo, el Dios eterno que tiene poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, y que la profecía de Génesis 3 se iba a cumplir en esa cruz, donde Él iba a pisar la cabeza de la serpiente, para vencer el poder del pecado y la obra de Satanás y volver a retomar el poder que Satanás en su momento tenía y que lo sigue teniendo bajo todos aquellos que están
bajo el maligno. Pero en la cruz, el Señor Jesús derribó toda autoridad y conquistó un reino nuevamente para la gloria de su nombre, pero para formar un nuevo pueblo, la iglesia de Cristo que hoy se junta, que se une y que le recuerda. Y me imagino el rostro de todos los seguidores de Jesús. Al ver el cuerpo colgado en el madero, ese cuerpo inerte, sin vida, ese cuerpo lacerado, y no vamos a hablar de los clavos, ni de los azotes, ni de todo el sufrimiento del Señor Jesús en esas horas previas a la cruz, donde sufrió el abandono de aquellos que estaban más cerca de Él. Sufrió el desamparo del Padre y lo clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando mi pecado estaba siendo colocado en la persona divina, cuando mi maldad y mi culpa estaba siendo puesta sobre Jesucristo, el único santo ser que pisó esta tierra. Cuando Él cargaba con el peso de mi maldad, cuando Él sufría la condenación que yo merecía, el infierno se manifestó en esa cruz, porque Él estuvo desamparado del Padre, cargando con el precio del pecado, con el peso del pecado, despreciado por el mundo, solo y sin esperanza. No había forma de salir de ese lugar, pero por su propia voluntad Él se sometió al castigo de la cruz. Hubieron personas que trataron con su cuerpo, que le honraron, que le envolvieron, que lo pusieron en una tumba, y para que se cumpla la profecía, en una tumba nueva, donde nadie había sido colocado. Y ese sepulcro fue sellado con una piedra enorme, que ninguna otra persona podía sacar, porque se cavaba un pozo en la entrada de la tumba y se hacía rodar la piedra sobre esa entrada para que nadie pudiera sacarla de allí. Los líderes religiosos del momento tenían miedo de que los discípulos fueran y quitaran la piedra y robaran el cuerpo de Jesús e inventaran que Jesús había resucitado. Y pusieron una guardia romana, una guardia que constaba de 3 equipos de 4 soldados. 2 vigilaban la entrada, 2 vigilaban el fondo y 1 giraba alrededor de la tumba, para vigilar cada área, cada momento, cada lugar, cada movimiento de las cosas que estaban sucediendo alrededor. Imagínense 12 soldados romanos contra 11 discípulos temerosos, llenos de miedo por todo lo que había acontecido. ¿Realmente ha resucitado Jesús? ¿Creemos que Jesucristo ha resucitado? La gente en ese tiempo se creyó la mentira de los religiosos, de que Jesús había sido robado, de que su cuerpo había sido sacado de ese lugar, que los soldados romanos se habían dormido en la guardia, algo que ellos deberían pagar con su propia vida, porque si un soldado se dormía en la guardia, ese soldado moría. Y además estaba el sello romano de autoridad del emperador, que si alguien lo quebrantaba, todo el imperio romano lo iba a perseguir hasta matarlo y hacerlo pagar por quebrantar una orden del imperio. Y aparecen unas mujeres en escena. Se levantan temprano y seguramente durmieron fuera de la ciudad porque la puerta de la ciudad no se había abierto todavía. Y con especias aromáticas van al sepulcro. Y se preguntaban unas a otras: ¿y quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién va a remover la piedra para que podamos ver el cuerpo, para que podamos ungirlo, para que podamos poner las especias aromáticas y todo lo que traemos? ¿Quién quitará la piedra? La resurrección de Jesucristo es el momento central en la historia de la humanidad. Es el centro de la humanidad de la resurrección de Jesús. Pero también es una doctrina fundamental del cristianismo. Creemos en la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Creemos en el sacrificio perfecto por expiación de nuestro pecado. Creemos que la sangre de Jesucristo es la sangre derramada del nuevo pacto y que en ella alcanzamos salvación y perdón de pecados. Y creemos en la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado por nosotros. Y si no predicamos el mensaje completo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no estamos hablando del Evangelio completamente.
Y Jesucristo ha resucitado. Después de haber asumido verdaderamente la naturaleza humana, de haberse sometido a una muerte pública, atroz, despiadada, cual no tiene precedentes antes. Nadie murió como Jesús, ni nadie morirá como Él. Y no por la cruz, sino por lo que Él cargó. Solamente Él cargó con el pecado de la humanidad. El Hijo de Dios fue resucitado realmente de entre los muertos en su cuerpo físico. La identidad como divino Hijo de Dios demuestra la victoria irrevocable sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, si ha vencido a la muerte con poder, si ha vencido a Satanás, si nos ha dado esperanza en Él. Nos habla de una salvación. Esa tumba vacía habla de salvación garantizada, porque así como Él ha resucitado, nos ha dado vida. Pero nos habla de una salvación presente, porque hoy tenemos a Cristo, porque nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. Y nos habla de una salvación futura y de una resurrección de entre los muertos, porque la Biblia lo presenta a Él como las primicias de la resurrección. El primero en su género en resucitar a un cuerpo glorificado, que ya no tuvo contacto con las necesidades fisiológicas de la humanidad. Si bien se relacionó, si bien comió, si bien estuvo con los discípulos, su cuerpo es un cuerpo de resurrección, es un cuerpo de gloria. Ese cuerpo que el Señor nos preparará a nosotros el día que nos resucite juntamente con Él. Quiero ver algunas cosas importantes tocante a este evento de la resurrección. Enfoquémonos primero en la importancia del evento. Ha sido tan importante que fue anunciado con miles de años de anticipación. Desde los primeros días de la humanidad, Dios anunció que Él iba a redimir y reconciliar al mundo con Él, después de la enemistad del hombre con Dios. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, cómo Él se fue revelando paulatinamente. Pero hay un salmo, el Salmo 16, que habla puntualmente de algunas cosas directamente reveladas de la resurrección de Cristo, pero de lo que Él sufrió. Vamos a ver unos cuantos pasajes en este punto y después vamos a centrarnos en Marcos capítulo 16. Salmo 16, versículos 8 al 11. Es un salmo precioso donde nos habla del Señor Jesucristo y de lo que Él iba a pasar en la cruz. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y prestemos atención acá. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No permitirás que tu santo vea corrupción. Saben que para los judíos una persona estaba muerta después del tercer día de haber sido sepultada. Por eso era necesario que llegara el tercer día para que se verificara que realmente la persona había muerto. Pero pensaban y creían que a partir del cuarto día ya la descomposición del cuerpo era tan grande que no había un retorno, una vuelta atrás. Este salmo se cumple perfectamente en los días en los cuales el Señor Jesucristo estuvo en la tumba. El cuerpo de Cristo no se echó a perder, no tuvo el tiempo de descomposición. El Señor Jesús no tuvo contacto con esa destrucción de la carne, porque toda la palabra de Dios se cumplió en Él. El Señor, el Padre Eterno, no permitió que su Hijo amado y que su cuerpo se descomponga. Ese cuerpo glorioso, esta expresión, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, viene acompañada de un anuncio de la muerte de una persona, pero de una preservación de la persona. ¿Cómo puede haber plenitud de gozo en la presencia de alguien que no se ha reconciliado con Dios? ¿Cómo puede haber plenitud de gozo en la presencia de Dios cuando yo me presento delante de Él si no he hecho las paces con el Señor? ¿Cómo puedo tener gozo de estar delante de alguien que es mi enemigo? Porque la Biblia dice que somos enemigos de la cruz cuando no seguimos a Jesús. Pero en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre porque Jesucristo ha resucitado.
y porque en Él tenemos salvación y vida eterna. Ahora, esto está directamente relacionado con las palabras que escribe Lucas en Hechos capítulo 2. Versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, alguien que no se podía casi tocar por la importancia que había tenido en el reino y en la nación de Israel. Pero él murió, dice la Biblia, y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que a su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Qué hermoso cuando la Biblia se complementa. David escribió este Salmo 16. Lucas escribe Hechos capítulo 2. Pero los dos hablan de un solo Señor, que iba a morir, que se iba a separar del Padre y su alma no iba a quedar en el lugar de los muertos, sino que iba a proclamar victoria sobre los muertos, que su cuerpo no iba a ver corrupción, sino que iba a ser glorificado y ascendido al cielo. David murió, al igual que Moisés, al igual que todos los patriarcas, pero Jesucristo murió y resucitó, y gloria a Dios por él. Porque así como David lo profetizó y se cumplió, hoy nosotros disfrutamos de que este evento ha transformado la historia, pero también ha transformado nuestra vida. No hay gloria en una vida que no tiene a Cristo. No hay bendición ni salvación en aquel que le ha dado la espalda al Señor. Solamente la resurrección de Cristo y el poder de su resurrección, cuando es operado en el corazón de aquel que está muerto y resucita para vida eterna al creer en Jesús como Salvador, experimenta la bendición del Señor, la gracia de Dios, el poder de Dios en su propia vida. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, hay momentos en los cuales el Señor guarda silencio. Las horas que pasaron entre la sepultura y la resurrección fueron horas de silencio. Horas donde no se emitieron palabras de Dios. Donde los ángeles expectantes miraban la tumba. Donde el Padre del cielo estaba recibiendo un sacrificio y estaba diciendo: esto satisface mi justicia. Esto satisface mi santidad. Ahora puedo ver al mundo a través de mi Hijo Jesucristo y amarlo como si fueran santos, a todos aquellos que creen en Él. El Padre estaba en el trono y me imagino todos los ángeles de Dios mirando hacia la cruz, esperando tan solo una señal para ir al rescate y al encuentro del Señor y evitar la cruz, pero el Padre le había puesto esa copa delante a su Hijo. Y esa voz del cielo que había venido hace 3 años atrás: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, ahora estaba enmudecida. Los cielos se oscurecieron y solamente miraba al Hijo y decía: en ese sacrificio tengo complacencia. Y miraba la tumba y decía: en ese lugar se entierra la condenación, en ese lugar se entierra el pecado, en ese lugar se entierra la culpa de todos aquellos que creerán en Él. Y vemos al Padre sufriendo por la condenación del Hijo, pero por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio. Por la iglesia que hoy se ha formado, sufrió la cruz. Por la salvación de la humanidad y de todos aquellos que creen en Él, fue al sepulcro. Porque primeramente el Señor nos ha enseñado lo que asimismo recibió de Cristo. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y así fue. Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Y todos los profetas hablaron de Jesús y de su muerte en la cruz. Y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque todo lo que está escrito acerca del Señor Jesús se cumplió en Él. Todos los pactos del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús.
Todas las dispensaciones que revelaron al Hijo de Dios se cumplieron en Él, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, me apareció a mí. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, estos 11 hombres que le habían seguido no hubiesen sido transformados. Imagínense predicando una mentira, como Alejandro nos hablaba ayer en la conferencia. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a robar el cuerpo de Jesús? ¿Simplemente para que nos maten? ¿Para que todo el mundo se burle de nosotros? El apóstol Pedro dijo que él no era digno de morir como Jesús. Y cuando lo fueron a crucificar, dijo, yo quiero que me crucifiquen cabeza abajo. Porque no se sintió digno de morir como Cristo. El apóstol Juan, que fue el único que tal vez no sufrió el nivel de agresión de los otros apóstoles, terminó en una isla abandonado, sufriendo, preso por predicar el Evangelio. Y así podemos ir hablando de cada uno de los apóstoles y cada uno de los discípulos del Señor Jesús que sufrieron por seguir a Cristo. Ese evento transformó su vida. El Espíritu Santo los transformó y el poder de la resurrección los vivificó. Hermanos, ¿crees que realmente Jesucristo ha resucitado? ¿Has experimentado esto en tu vida? Y entonces, ¿por qué no vivimos como esos apóstoles? ¿Qué nos está pasando? Que hoy cantamos y levantamos nuestras manos y glorificamos a Dios, pero llega el lunes y decimos, ay, otra vez tenemos que ir a trabajar. ¿Y dónde queda el poder de la resurrección en tu vida cuando mitigamos la obra del Espíritu Santo en nosotros? Cuando no dejamos que Él gobierne con autoridad en nuestra vida y que se manifieste el poder de Dios a través de su iglesia y a través de sus hijos. Vuelvo a las palabras del apóstol Juan, que vio a Cristo caminar por el desierto, que lo vio lavándole los pies, que lo vio sufriendo en la cruz, que vio la tumba vacía, que lo vio resucitado, pero que lo vio glorificado. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Un día le veremos. Un día veremos al Cordero como inmolado. Un día tendremos nuestros ojos puestos en el trono y veremos las marcas en su cuerpo. Esos clavos que laceraron sus manos y sus pies. Tal vez veremos su costado traspasado, tal vez veremos las marcas de la corona de espinas. Pero vamos a ver los ojos de amor que atravesarán nuestro corazón, que limpiará nuestra vida, que nos purificará, que nos regenerará. Y no sé si podremos decir algunas palabras. Y tal vez solamente podamos decir como Juan, caí como muerto a sus pies. Y puso su diestra sobre mí. ¿Te imaginas esto? El resucitado en su trono acercándose a ti, postrado, caído en el piso y con su mano puesta sobre tu hombro. No temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Y escucha estas palabras. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por la eternidad. ¿Te imaginas ese momento? Porque Él dijo, vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves, el poder, la autoridad, porque me lo fue dada, porque lo gané con esa victoria en la cruz, porque he resucitado y he vencido. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le dijo a Juan, escribe. Escribe las cosas que has visto. Él lo vio con sus ojos como llama de fuego. Él lo vio glorificado con unos vestidos que llenaban todo el templo. Vio la gloria de Dios y vio el glorificado. De tal manera que nadie pudo expresar la gloria de Cristo como lo hizo Juan. Y algunos piensan que Juan, después de haber visto la gloria de Dios y después de haber escrito el Apocalipsis, escribió el libro de Juan, presentándolo como el Dios glorioso, el Todopoderoso, que caminó por este mundo, pero que siendo Dios venció a la muerte. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y me encanta porque las que han de ser después de estas presentan en capítulo 19 de Apocalipsis el Cordero de Dios que viene en la gloria del Padre, con sus santos ángeles y con su iglesia, a reinar con poder sobre toda potestad, sobre toda autoridad, derrotando el poder de las tinieblas y reinando para siempre.
Y si todo lo que estaba escrito se cumplió, lo que sigue estando escrito se cumplirá. Este evento ha transformado el mundo, pero hermanos, este evento ha transformado mi vida. El poder de la resurrección de Cristo es lo que a nosotros ahora nos impulsa hacia adelante y nos hace esperar con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, ¿qué pasó en ese momento de espera? Esa incertidumbre que había en la espera. Vamos a Marcos capítulo 16. Y son 20 versículos el capítulo, pero vale la pena leerlo. Termina el capítulo 15 diciendo que María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían. Miraron dónde pusieron el cuerpo. Versículo 1 del capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, y tal vez atemorizados. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y miren lo que pasó en los discípulos. Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Se dan cuenta cómo estaban los discípulos? Había mucha incertidumbre en esta espera, en este silencio de Dios. Dice, aparece a María Magdalena y ella va y les dice a los discípulos y no le creen. Tanto tiempo estuvo con ellos y no creyeron que iba a resucitar. Tanto tiempo les enseñó y les dijo una y otra vez, voy a resucitar al tercer día. Y ellos simplemente se angustiaban porque él iba a morir. Y no creían que Jesús iba a resucitar. Y allí estaban, dudando, llorando, angustiados. Y María les dice, Jesús ha resucitado. Y ellos no le creen. Y aparece a 2 de sus discípulos y vienen y se los cuentan. Y ellos no le creen. Hermanos, podíamos criticar demasiado a los discípulos, ¿verdad?
Pero cuando creyeron, porque le vieron resucitado, porque vieron su cuerpo glorificado, porque vieron que había vencido el pecado y a la muerte, que había sido glorificado, salieron predicando por todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando lo que decían. Y eso es lo que la iglesia debe hacer si realmente ha creído que Jesucristo ha resucitado. El Señor ha resucitado y el poder de su resurrección es el mismo que nos ha hecho resucitar de los muertos. Porque Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en esa condición. O sea que hemos sido resucitados con Jesús. O sea que el poder de la resurrección es la que opera en nosotros, los que antes éramos hijos de desobediencia. Pero si realmente creemos que Jesucristo ha resucitado, viviremos conforme a la vocación del resucitado. Él ha resucitado y gloria a Dios por eso, pero Él quiere obrar en nuestra vida, en su iglesia, con el poder de la resurrección y no con nuestras palabras, no con nuestro intelecto, no con lo que nosotros podamos hacer humanamente, nada más. Él quiere utilizar todo eso, pero con el poder de su Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Porque una obra espiritual se hace con herramientas espirituales y la salvación le pertenece al Señor. Pero el mensaje está depositado en nuestras manos. ¿Creemos que Jesucristo ha resucitado? Vivamos conforme al poder de su resurrección. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23 dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es el deseo y el corazón de Pablo hacia la iglesia de Éfeso. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estas palabras son para nosotros. Que Él nos dé espíritu de sabiduría, que Él nos dé espíritu de entendimiento, que abra nuestros ojos al entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que está por delante de nosotros, cuál es la supereminente grandeza de su poder, la cual opera en nosotros los que creemos, porque Él está sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado y sobre toda autoridad, y sobre todo poder del enemigo y sobre toda cosa en este mundo, no solamente en el físico, sino en el espiritual. Él está por encima de todas las cosas. Pero Él dijo que el que creyere, le dijo a sus discípulos, vendremos a Él y haremos morada en Él. Así que el glorioso Salvador, el que está sentado en el trono, a la diestra del Padre en majestad, en poder y autoridad, habita en el corazón de todo aquel que cree. Señor, te rogamos que nos des espíritu de sabiduría, de entendimiento, que realmente seamos conscientes de lo que has hecho en nosotros, que seamos conscientes del poder de la resurrección de Jesucristo, lo que provocó en ese mundo, en este mundo y en nosotros. ¿Realmente crees que Jesucristo ha resucitado? El poder de la resurrección opera en tu vida en perfección, pero en el poder de su Espíritu nosotros podemos hablar. El Señor Jesucristo ha dispuesto todas las cosas a nuestro alcance para que le conozcamos, para que le amemos, para que le sirvamos, para que experimentemos su poder.
pero para que no nos cansemos de darle gloria a Él. El Espíritu del Señor hoy está con nosotros y quiere obrar en el corazón. Sí, quiere salvar, quiere perfeccionar, quiere purificar, pero quiere llevarnos a los pies de Cristo. Y así como el apóstol Juan estuvo en la presencia del Señor y dijo, caí como muerto, porque ya no tenía más nada que decir, porque no podía decir nada, porque no podía elevar mis ojos, solamente decirle, Señor, estoy ante ti. Hoy delante del Señor nos postramos ante Él y en esta actitud espiritual le decimos, Señor, por favor, llénanos de ti. Sabemos que has resucitado, llénanos de ti. Danos esa autoridad que solamente tú tienes para glorificar tu nombre, llénanos de ti, Señor. El efecto que tuvo la resurrección en los discípulos fue imponente. El imponente efecto de la resurrección transformó la vida de ellos. Y si realmente lo hemos experimentado en nosotros, también debe transformar en absoluto nuestra vida. Todo, absolutamente todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos debe ser afectado por la obra de Dios en nuestra vida, por el Espíritu Santo en nosotros. Y no quiero hablar mucho más, porque simplemente quiero leerles un pasaje. Filipenses capítulo 3, acompáñenme allí. Porque todo lo que yo pueda decir está condicionado por lo que el Señor me ha hablado a mí. Pero cuando leemos la palabra de Dios, es Dios mismo el que habla directamente. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Tal vez lo hemos estudiado y lo hemos leído con otras aplicaciones o en otro contexto. Pero pensemos en cada una de las palabras que Dios dice en este pasaje. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y podemos parar acá. Gozaos en el Señor. El gozo lo provoca Él. El gozo no es algo circunstancial, es algo que produce el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hermanos, gocémonos en el poder de su resurrección. Gocémonos en que Jesucristo realmente ha resucitado. Gocémonos en el Señor. Y no en las cosas que Él nos da, sino en Él. No en sus bendiciones, sino en Cristo. Hermanos, gocémonos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y hacemos una pausa acá. ¿Tenés habilidades por las cuales gloriarte? ¿Tenés un currículum por el cual gloriarte? ¿Tenés experiencias en las cuales gloriarte? ¿Tenés una descendencia o un poder adquisitivo o lo que sea en lo cual gloriarte? No digo que te despojes de todo eso, sino que eso no es la gloria que Dios quiere darte. Porque el versículo 7 dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y habla de basura, habla de algo totalmente despreciado. No porque sea malo, sino porque lo compara por la gloria de Cristo. Lo compara con el poder de su resurrección, lo compara con todas las bendiciones que Él nos puede dar, nos compara con el santo ser, el sublime Señor que viene al encuentro de su iglesia en esta mañana. Y si comparamos todo lo que tenemos con Cristo, todo lo demás es basura. Todo lo que podamos hacer sin el poder del Señor no tiene sentido y no tiene autoridad. Si lo comparamos con Cristo, todo lo demás lo tenemos que estimar como pérdida. Para ganarlo a Él, para ganar a Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y podemos tener el deseo que tenía el apóstol Pablo en el versículo 9. Él le dijo, mi Señor. El Señor es el que tiene la autoridad. Mi Señor. Quiero ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta de lo que Pablo dice acá? Desestimo todo lo demás a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. No me importa nada más que experimentar el poder de la resurrección de Cristo en mi vida, en mi ser, en mi alma, en todo mi espíritu, en todo lo que soy. ¿Qué más querés en esta mañana sino experimentar el poder de la resurrección de Cristo? ¿Qué otra cosa podemos anhelar? ¿Qué otra cosa podemos desear? ¿A quién más queremos en nuestra vida sino a Él? Jesucristo mismo. Y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Y a qué se refiere Pablo acá? ¿A los clavos? ¿A la cruz? Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser semejante a Él en su muerte es haber tomado la voluntad del Padre. Porque en Getsemaní le dijo, sea tu voluntad y no la mía. Porque en la agonía derramó su alma y le dijo, Padre, que sea hecha tu voluntad en mi vida. Y siendo el soberano Señor, el Dios de toda la creación, se humilló y obedeció, siendo que Él no tenía ninguna necesidad de obedecer a nadie. ¿Querés ser semejante a Cristo en su muerte? Toma la voluntad de Dios, obedécelo. Y aunque vaya en contra de tus propios deseos, obedece lo que Cristo quiere darte, lo que Cristo te habla en esta hora. Obedece a tu Señor, negate a vos mismo, renuncia a tus propios deseos y abrazate de la cruz, y abrazate de los pies del Señor Jesús, y humillate delante de Él, para que al menos podamos ser semejantes a Él en su muerte en este sentido. Tal vez no en obra, tal vez no en perfección, pero sí en obediencia al Padre. ¿Querés experimentar el poder de la resurrección de Cristo en tu vida? Empezá a vaciarte de vos y tomá las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo desaparezca, pero que Cristo aumente en gloria, en poder, en autoridad, pero también en dominio sobre mi vida y en mi vida. ¿Querés ser semejante a Cristo en Él? Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, lo tenía muy claro. Sigue obrando Dios en mi vida, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, y esta es palabra de Dios, si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta. Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios. Me extiendo a lo que está delante. Y yo me imagino, no sé, es una figura que yo tengo en mi mente, como de un lado del río y del otro lado del Señor, y extendiéndome con todas mis fuerzas, con todo lo que puedo hacer en mi humanidad para llegar a Cristo, para asirlo a Él, sabiendo que por mis propias fuerzas no puedo hacerlo, pero dando todo de mí para alcanzarlo. Y el Señor simplemente extendiendo su mano, diciendo, acá estoy. Y logro hacer aquello por lo cual fui también nacido. La mano de Cristo, sosteniéndome, abrazándome. ¿Alguna vez dudaste en seguir el camino? ¿En seguir hacia la meta? Yo puedo decir que lo he dudado muchas veces. Que varias veces he dicho, qué fácil sería quedarme en casa, tener mi trabajo, despreocuparme de todo lo demás. ¿Y qué hay de Cristo? ¿Y qué hay de la eternidad? ¿Y qué hay de la obra de la cruz? ¿Y qué hay del poder de Jesús? ¿Y qué hay de la recompensa? ¿Y qué hay del tribunal de rendición de cuentas? ¿Y qué hay de la obra de Dios?
¿Y qué hay de los ojos de Cristo mirándome en el día que esté delante de su presencia? No mires atrás. No des un paso atrás. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue a Cristo. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no mires atrás. No te distraigas con las cosas que este mundo te da. Rodéate de personas que amen a Dios y que te impulsen a seguir a Cristo. Y desprecia todo lo que te aleja de Él. Porque si hay algo que te aleja de Cristo, es porque Satanás lo está utilizando para sacarte de lo mejor, de la bendición de Dios. Hoy prosigo a la meta. Y podemos levantarnos cada día y poner un pie al costado de nuestra cama y decir, hoy prosigo a la meta. Hoy prosigo al premio del Señor. Hoy quiero seguir a Cristo, hoy quiero obedecerlo, hoy quiero honrarle. Si en tu mente hay ideas de abandono de la gracia de Dios, de abandono del camino de Dios, es una idea que Satanás puso en vos. Quítala de ahí y deja que Cristo gobierne en tu vida para proseguir adelante a lo que solamente Él puede recompensar, a donde solamente Él es digno. Versículo 17, y con esto vamos terminando hasta el final. Hermanos, decía Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y acá hay dos conceptos totalmente opuestos entre sí. Andan muchos por ahí que son enemigos de la cruz, cuyo Dios es el vientre, que piensan lo terrenal, que buscan lo terrenal y que te quieren y que nos quieren distraer. Pero por otro lado, estamos aquellos que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y pensamos en lo celestial y amamos lo celestial y miramos al cielo y decimos, Señor, por favor, ven pronto por nosotros. Porque transformará el cuerpo de esta humillación, este cuerpo de carne, que todavía nos impulsa a pecar, que nos aleja de Dios, que nos separa en nuestra humanidad porque nuestros enemigos todavía operan en nosotros. Satanás quiere dividir primero a Cristo de tu vida y después a la iglesia de Cristo. La obra de Satanás es destruir. Y el enemigo está obrando y atacándonos. Y muchas veces somos sus instrumentos. El mundo como sistema nos ataca, todo el tiempo nos convence de que tenemos que consumir más y consumir muchas cosas. Y el consumismo no solamente habla acerca de comprar, sino del distraer y del perder el tiempo. Y perdemos tanto tiempo en banalidades. Y el enemigo nos aleja de Dios. ¿Y qué hay de nuestra carne? Enemiga de la cruz. El apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la figura era cargar a una persona muerta que se estaba pudriendo sobre él. Así sentía su humanidad delante de Dios. Y mi humanidad no es muy diferente. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero el Señor viene. El Señor viene pronto. El que ha resucitado viene con poder y gloria. Y en 1 Tesalonicenses da una imagen preciosa, donde nos esperará en las nubes porque nos arrebatará. Hermano, ¿y si fuera hoy? ¿Y si Cristo viene hoy? ¿Y si no nos deja terminar la reunión y nos vamos todos con Él? Qué glorioso momento sería que todo este salón quede vacío, que la gente se espante porque la iglesia no está. Sí, el salón quedará porque no es la iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero Cristo viene. Cristo viene. Y me quedo con estos últimos versículos. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer así? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Crees en el poder de la resurrección?
Creemos que Cristo ha resucitado, que vive, que reina, que opera en nosotros, que trabaja en el corazón, que transforma. Muchos de nosotros tenemos dolencias en el cuerpo. Un día desaparecerán y transformarán nuestro cuerpo de humillación en el cuerpo de la gloria suya. Un día dejaremos de luchar con el pecado, porque ya no tendremos presencia del pecado en nuestra vida. Pero un día estaremos cara a cara con el Señor. No sé cómo será ese momento, pero espero que sea pronto. Y no es que esté deseando morirme, estoy deseando ver a Cristo. Una vez predicándole el Evangelio a alguien decía, yo no puedo entender cómo un hombre tan joven como vos está deseando morirse. Le digo, no entendés nada. Yo quiero a mi Señor, quiero ver a Cristo, no sé si abrazarle, no sé si me animaré o simplemente caerme de rodillas delante de Él y sentir tal vez esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y no sé si lo he sido. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Entra en el gozo del Señor. ¿Deseas que Cristo venga? Si no deseas que Cristo venga es porque tu corazón está en este mundo. Y tal vez el Espíritu Santo no está operando como quiere. Y tal vez el poder del resucitado simplemente es algo que experimentaste cuando te salvó y que ahora es una puerta de tu vida que está cerrada. Y que Dios está diciendo, acá estoy, yo quiero obrar en vos. Acá estoy, quiero obrar con poder, quiero perfeccionarte. Quiero que me glorifiques. Porque aquí vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme sea su obra. ¿Y cómo cierra Juan el Apocalipsis? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos decirle esto al Señor? Señor, ven pronto. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo está hoy tu corazón delante del Señor? El que ha resucitado está acá. Está con nosotros, hoy nos honra con su presencia. Está en tu vida, está en mi vida. Te ha salvado, te ha perfeccionado. Y si no lo ha hecho, por favor, entrega tu vida a Cristo. No podés seguir igual. Jesucristo ha resucitado. Gloria a Dios por eso. De verdad quisiera que sea hoy. Que Cristo venga. Y que nos encuentre adorándole. Glorificando su nombre, con un corazón limpio. Deseoso de proseguir a la meta y extendernos a ver si logramos tocarle, asirle a Él. A nuestro Señor. ¿Qué más deseamos? ¿Hay algo que estás deseando más que a Cristo? El apóstol Pablo decía que todo lo demás era como basura. Amemos a Dios, glorifiquemos a Dios, honremos su nombre, bendigamos a los demás, seamos de bendición. Cristo quiere bendecir a su iglesia. Que el Espíritu Santo obre con poder en nosotros y nos permita glorificar su nombre. Padre, hoy estamos ante ti. Y tal vez no hay palabras que decir. Tal vez simplemente nos humillamos delante de ti y como Juan tenemos que caer como muertos delante de tu presencia. Porque sabemos que vienes y vienes pronto. Que vienes a buscarnos, Señor, y anhelamos que Cristo venga. Deseamos que sea hoy, Señor, que hoy nos encontremos contigo en las nubes, que seamos arrebatados y que veamos todos los que nos precedieron resucitando de los muertos, uniéndose a ti, Señor, porque tienes el poder y porque así como has resucitado, nos resucitarás, Señor. Sabemos que no precederemos a los que ya han dormido, que ellos serán resucitados primero y lo creemos, Señor. Pero también sabemos que nos resucitarás contigo, que completarás la salvación, que estaremos delante de tu presencia, no porque nosotros seamos buenos o perfectos, sino porque Cristo nos ha amado. Y porque el Padre nos ve aceptos en el amado, en Jesucristo, el intercesor, el pacificador, el Dios de toda bondad. Gracias por la cruz. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque hoy podemos decir, aleluya, Cristo ha resucitado. Verdaderamente has resucitado, Señor, y lo creemos. Gracias por el poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y gracias porque sigues operando en nuestra vida y sigues operando en nosotros. Bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti, Señor. Pero Dios, yo te ruego que completes tu obra en nosotros.
que perfecciones a tu iglesia, que nos llenes de ti, Señor. Te necesitamos. Necesitamos tu Espíritu Santo, obrando con poder en nosotros y también a través de nosotros. Bendice tu iglesia, aquí en Ituzaingó, en Piriápolis, en Maldonado, en Manga, en todas las iglesias de nuestro país, pero en todo el mundo también, Señor. Que tu palabra sea predicada con poder, con el poder de tu Espíritu. Que la iglesia pueda crecer, que podamos expandir realmente el ministerio, la visión que tú nos has dado como iglesia, que realmente cumplamos la definición de iglesia, que somos los llamados afuera, no los llamados a cuidar lo que está dentro solamente, sino los llamados afuera a predicar el Evangelio con el poder de tu Espíritu Santo, así como los 11 lo hicieron en su momento, cuando fueron transformados al ver a Jesucristo resucitado. Hoy, Señor, sabemos que has resucitado, y aunque con nuestros ojos no te podemos ver, con nuestro espíritu sabemos que es así. Y te sentimos, Señor, y te experimentamos. Bendícenos, Señor, llénanos de ti. Padre, te ruego que toda la gloria sea para ti y que tu Espíritu siga perfeccionando y obrando en nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que nos permita disfrutar de su presencia, de su Espíritu. Y que cada día de nuestra vida podamos decir gracias por el poder de la resurrección. Ayúdanos a vivir a la luz de tus ojos, a la luz de tu cruz.